Hola, bienvenidos a la segunda parte del tutorial del bloque número 5 titulado Textos Orales. El día de hoy les platicaré acerca del foro. Les recuerdo que en el tutorial anterior de textos orales abordamos la mesa redonda y el debate. El foro, pues, es una reunión entre distintas personas donde se aborda, ya sea de manera formal o informal, un tema de actualidad. ¿Y ante quién lo van a abordar? Pues ante un auditorio. Y recuerden que el auditorio pues exige preparación de quienes van a participar en el foro. Entonces es muy importante que al momento de elegir el tema, que sea un tema de actualidad y un tema que sea de interés para el público. ¿Quiénes participan en un foro? En un foro hay un coordinador que tiene funciones básicas que debe llevar a efecto al momento de participar en el foro. Una de esas funciones del coordinador es que dirige la participación de los expositores, determina el tiempo disponible o el tiempo con el que va a contar cada uno de los expositores. También le señala el orden de intervención para que haya respeto a la exposición de cada uno y les da el derecho a la palabra. Y también anima a que el auditorio mantenga el interés sobre el tema que se está abordando en ese momento. Al final, el coordinador presenta un resumen del tema expuesto. También presenta las conclusiones y los puntos que son coincidentes o los puntos discordantes acerca del tema. El coordinador no debe emitir su opinión sobre el tema discutido mientras se desarrolla el foro. Es decir, él tiene funciones muy específicas que las debe llevar a cabo al pie de la letra para que el foro pues resulte un éxito. Les acabo de hablar sobre el coordinador. Ahora voy a platicarles sobre la función de los ponentes, a quienes también se les llama expositores. Los ponentes o expositores se preparan para discutir el tema de actualidad que ya fue elegido y estudiado. Tratan de que la exposición se dé en una forma sencilla y ordenada, permitiéndole al coordinador que les dé a cada uno la palabra en un momento determinado. Los expositores o ponentes no se deben desviar del tema, porque entonces no sería un tema coherente. Deben de tratar de seguir las normas del coordinador para evitar durante la presentación del tema sus referencias personales. En un foro hay que abordar el tema precisamente que se eligió, ¿sí? Posteriormente viene la función del secretario. El secretario tiene las siguientes funciones. Debe mantener el orden junto con el coordinador y la disciplina durante el foro, tomar nota de lo que se trató y resaltar los puntos más importantes llevados a efecto durante el foro. Entonces, te acabo de comentar lo más importante acerca de este texto oral llamado el foro. Pues adelante, te invito de que cuando tu maestro te diga hay que preparar este tema y pasar al frente, hazlo a través de estos textos orales que estás aprendiendo en este bloque y prepara un debate, una mesa redonda o un foro. Y lo más común pues es la exposición. La exposición también es un texto oral, que es la presentación clara y estructurada de un determinado tema. ¿Cuál es la finalidad de participar en este tipo de textos orales? Pues la finalidad es informar o convencer al público
a partir del tema que tú elegiste. Entonces la exposición también tiene esa finalidad, tratar de informar o de convencer al público a partir de un esquema previo o un guión, porque es muy importante para la exposición cuando el tema es extenso, pues es válido que elaboren un guión para que al momento que pases a exponer frente al público, te auxilies de ese guión y no se te olvide el orden de tu exposición o el contenido del tema, ya que es muy importante preparar de forma minuciosa el contenido de la exposición, con qué recursos vas a contar y cuál es el material de apoyo que te va a servir para tu exposición o que te va a auxiliar en tu exposición. Tu forma de expresarte también es sumamente importante, ya que el tema a tratar debe tener un impacto en el público. Las ideas que vas a ir desarrollando deben tener un orden lógico, de tal manera que tu exposición resulte clara, resulte precisa, porque lo más importante es que el público comprenda el tema que estás compartiendo. La expresividad de la voz es un aspecto clave, es decir, si tienes un auditorio bastante nutrido, pues entonces debes utilizar un buen volumen de voz, un vocabulario bastante adecuado de acuerdo al tipo de público que va a estar presente a la hora de tu exposición. Cuidar mucho tu lenguaje corporal, la posición del cuerpo, la expresión facial, deben de ser muy distendidas. Es decir, no debes abusar del lenguaje corporal porque entonces se vería grotesco. Demostrar que tienes autodominio. ¿Cuándo tienes autodominio? ¿Cuándo muestras que tienes autodominio? Pues cuando dominas el tema, que lo has preparado a conciencia. Y entonces cuando te has preparado muy bien, pues decimos que ya estás en condición de enfrentarte al auditorio. Una de las tareas claves es la fase de preparación. Y en la fase de preparación es donde tú puedes ir elaborando tu guión con las ideas más importantes, lo que tú consideres que se te va a olvidar en ese momento. A lo mejor hay un dato que no te aprendes bien o que no comprendes, una fecha importante, entonces puede ir escrita en ese guión que tú vas a tener al momento de exponer para que te sirva como auxiliar. Y recuerda que la exposición tiene una estructura que ya todos ustedes conocen. La primera parte de la estructura de un tema que vas a exponer ante el público es la introducción. Y es sumamente importante porque a través de ella vas a despertar el interés del público, vas a captar la atención, vas a plantear el tema central del tema o la tesis que tu tema va a seguir durante su desarrollo. La segunda parte de la estructura de la exposición oral es el desarrollo. Es donde tú vas a concretar, es decir, vas a tratar de lograr el objetivo de la presentación. Vas a hacer mucho énfasis en las ideas principales y a través de esas ideas principales vas a mantener la atención del auditorio. Y al final, la tercera parte de la estructura de la exposición oral es la conclusión. Vas a resumir el punto central de tu exposición y responder a las preguntas que el auditorio te plantee. Si tú te preparaste muy bien, entonces vas a tener la capacidad de responder a todas aquellas preguntas que el auditorio te haga en ese momento. Entonces, los invito a que cuando vayan a presentar alguna exposición en cualquier asignatura que ustedes lleven durante este semestre, puedan hacerlo o se animen a hacerlo a través de estos textos orales que
Se lo recuerdo, es la mesa redonda, el foro, el debate y la exposición. Van a adquirir mucha experiencia, van a autodominarse, van a saber elegir un tema polémico o un tema de actualidad y sobre todo van a interactuar con el público a través de las situaciones comunicativas del contenido del tema tan interesante que van a elegir. Espero y que este tema de textos orales sea de su interés y los ayude en su trayecto académico. Nos vemos en el próximo tutorial.